Buenos días a todos. Vamos hoy con la clase del día 2 de abril, en la parte de las transparencias, que es la parte 5 de la presentación, ¿vale? Pero que en las clases no es la parte 5, de todas maneras lo pongo luego, ¿vale? Nos vamos a referir al estadio, el pensamiento del estadio preoperatorio. En este estadio, en el estadio anterior, en el de el sensoriomotor, vimos que había muchos subestadios, ¿vale? Porque el crecimiento de los niños de 0 a 2 años, pues claro, hay muchos cambios. En este estadio que va de los 2 a los 6, 7 años, ¿vale? Los cambios no son tan drásticos y entonces podemos dividir este estadio en dos partes. El primer subestadio que va de los 2 a los 4 años y el segundo que va de los 4 a los 6, 7. ¿Vale? El primero es el subestadio del pensamiento simbólico y preoperacional. Ahí vamos a ver el concepto de preconcepto. Solamente os tenéis que aprender lo que yo os diga. El concepto de preconcepto y el concepto de razonamiento transductivo, que ya lo hemos visto anteriormente cuando vimos los tipos de pensamiento lógico, ¿vale? De razonamiento, que vimos que era inductivo, deductivo y transductivo, que era un tipo de pensamiento que solamente utilizaban los niños, que infería de caso particular a caso particular. ¿Os acordáis? Bueno, pues aquí lo volvemos a recordar lo mismo, no es nada nuevo, es lo mismo que hemos estado viendo antes, ¿vale? Y el segundo subestadio que va de los 4 a los 7 años, donde el pensamiento ya es más lógico, que veremos una serie de conceptos muy importantes porque serán los que luego entren en el examen y tengáis que hacer, que ya os los he puesto también en las actividades para que os sirvan de repaso y para que los estudiéis bien detenidamente. Cada vez que yo pongo actividades de define, ya sabéis lo que significa, que esas son del grupo de las que pueden entrar en el examen. Y entonces vemos el realismo infantil, el animismo, el artificialismo y el finalismo. Y después vemos qué son las invariantes, las identidades y las funciones. Y por último os pongo en esta presentación dos direcciones de YouTube donde veis los conceptos de cantidad y de masa o de peso. ¿Entendido? Cómo va evolucionando estos conceptos en los niños, ¿vale? Entonces pasamos al primer subestadio, que es el subestadio del pensamiento simbólico y preconceptual, que se caracteriza principalmente por el aumento de las posibilidades de la propia acción, donde la realidad se representa por medio de significantes. Ya hemos visto lo que era significante y significado, ¿vale? Dentro de este subestadio vamos a ver qué es la palabra preconcepto o concepto primitivo, que son las nociones que el niño une a la utilización de las primeras palabras con valor simbólico que él adquiere. A ver, son, para entendernos, son el concepto que él tiene de las cosas, pero él no tiene el concepto de una mesa en general, una silla en general, una muñeca en general. No, él tiene el concepto de su mesa, su silla, su muñeca. ¿Entendido? Por eso son preconceptos, porque no tiene ideas generales, sino las suyas particulares de ese objeto. ¿Entendido? Son esquemas representativos concretos y se fundamentan principalmente en las imágenes que hacen evocar a los niños los objetos que les son característicos, es decir, objetos concretos de su vida propia, de su vida cotidiana. Hacen referencia a objetos particulares, ¿vale? Y no al concepto universal, ¿vale? Y os pongo ahí, no tiene el concepto de cama, sino de su cama, su silla, su mamá, su biberón, ¿entendido? ¿Vale? Ay, perdón. Después vemos el razonamiento
traductivo. La siguiente transparencia viene el razonamiento traductivo, que lo estamos repasando, que es aquel que vincula entre sí preconceptos, es decir, que se lleva a cabo estableciendo relaciones entre los elementos individuales sin identidad y sí que intervenga un marco conceptual colectivo, con vínculo entre ellos. Sabemos que hacen inferencias de particular a particular. A ver, este estadio se considera de pensamiento intuitivo porque aumenta la coordinación de las relaciones representativas, por lo que el razonamiento logra un progresivo grado de reversibilidad, ¿vale? El pensamiento se va volviendo más lógico, ¿vale? En este subestadio, de los 4 a los 7 meses, 7 años, de los 4 a los 7 años, que ya es el segundo subestadio, Piaget descubrió la representación de los niños que hacen del mundo a través de 3 perspectivas. La primera, el realismo infantil. Pregunta, definición muy importante. Implica la indiferenciación entre su mundo físico y el mundo físico, su mundo psíquico y el mundo físico, es decir, entre sus vivencias y las experiencias subjetivas del mundo, los hechos y los acontecimientos externos y objetivos con los que se le relaciona, y los sueños. Para él, las cosas que él sueña existen de verdad, de ahí las pesadillas que tienen los niños y los miedos, ¿vale? Para él no existe una diferenciación entre lo que él piensa y la realidad. Todo es uno, por lo tanto, la realidad es solamente una. No existe diferenciación entre su mundo psíquico y el mundo físico que le rodea. Animismo. ¿Qué consiste el animismo? Pues consiste en darle vida, intencionalidad, emociones a los objetos inanimados. Por ejemplo, explicábamos ya, y esto ya os lo he explicado en muchas ocasiones, cuando el niño se da, por ejemplo, se esconde debajo de una mesa, al levantarse se da en la cabeza y dice mesa mala, pues eso es el animismo, ¿vale? Dar vida y atribuir características humanas al mundo a los objetos inanimados, ¿vale? Artificialismo consiste en que todas las cosas que le rodean han sido o son o han sido creadas por un hombre o un superhombre, ¿vale? Finalismo es el artificialismo si se piensa que los elementos de la naturaleza existen con el único objetivo de que la persona se aproveche de ellos, ¿vale? Este estadio también es el de la adquisición de invariantes. ¿Qué son las invariantes? Las invariantes son las cualidades esenciales que tiene un objeto y por las cuales nosotros conocemos que es ese objeto, ¿vale? Sin esas cualidades, ese objeto no existiría. Pueden ser o bien identidades o pueden ser funciones, pero no entienden las invariantes de cantidad y los aspectos de número. Por eso os pongo transparencia y no lo entienden. De todas maneras, esto mismo después lo veremos en una actividad que vosotros tenéis un documento en la página 45, el documento 410. ¿Qué son las identidades? A la identificación de las cualidades de un objeto, tablero que tiene 4 patas, da igual que sea vale que azul. Es que otras características son las funciones. Se refiere de cosa pasa antes a suceder. Acabaré y os pondré de actividades. Atención, ¿recordáis la primera parte del tema? Pues para casi mediados de mayo, para entregarme, ¿qué hacer? Pasemos, pues nada, un besito, me acuerdo mucho. Adiós.